lugar, de acuerdo. queremos daros la bienvenida a todos. Gracias por estar aquí presentes en el primer webinar de ASPEAF. Tenemos aquí conectadas a varias socias fundadoras. Tenemos a Claudia Ugaz, la presidenta, Patricia Castellón, nuestra vicepresidenta, también está Romina Quintanilla y Azucena Basurco, por lo que veo así rápido. Romina Isa también está. Y varias invitadas especiales, ¿no? Así que muchas gracias a todas por estar aquí presentes, por el apoyo que hemos recibido a ASPEAF, ¿no? Por la bienvenida que nos han dado, por creer en la necesidad de unirnos todos, ¿no? Como el gremio de pilotos aviadores en Perú. Y este es el primero de, esperamos, muchos eventos que vamos a ir organizando, ¿no? El día de hoy contamos con el honor de tener entre nosotras a Jordi Landauro. Ella es peruana de nacimiento, pero lleva 27 años residiendo en Estados Unidos. Es piloto corporativo con licencia FAA, instructora de Aviation Safety Professional, investigadora y gestora en seguridad aérea y, corrígeme Jordi si lo digo bien, pero vuela en el área noreste de Estados Unidos, ¿no? Y como decía, hace 27 años que está residiendo en Nueva York. El día de hoy nos va a hablar un poquito, ¿no? Sobre su experiencia y el tema de seguridad aérea. Adelante, cuando quieras, Jordi. No, tienes que quitarle el mute a tu micrófono. Ya, ahora sí. ¿Me escuchan? Sí. Todo bien, ok. Déjame ver aquí. Ya, bien. Hola a todos, buenas noches. Bienvenidas al primer seminario, por decirlo así, de esta organización. Me encanta la idea, me encanta el poder contribuir con la información, contribuir con un poco de la experiencia y sobre todo de poder a la distancia ser partícipe de esta organización y estoy muy emocionada, es un honor muy grande para mí. Es la primera vez que yo voy a dictar un curso en mi idioma, en castellano. Así es que es algo muy especial para mí y ojalá que pueda estar al alcance y a la altura de todas ustedes. Tengo entendido que acá hay un grupo muy selecto, es un grupo que tiene pues bastante experiencia, diferentes rubros dentro de la industria de la aviación y por consiguiente presenta, no por llamarlo precisamente un reto, pero sí presenta una cierta complejidad debido a los diferentes ángulos que pueda cada individuo, ¿no? Cada persona, tener con respecto a su experiencia, ¿no? Como Ariadna comentaba, yo tengo ya casi 27, 28 años viviendo aquí en la ciudad de Nueva York. Hice mi entrenamiento hace muchísimos años en Phoenix, Arizona. Empecé en Phoenix, Arizona, no terminé, como es la historia de muchas, donde pensamos que esto no es para mí, no lo voy a poder hacer, estoy loca, y entonces siempre hay esas ideas internas que uno tiene y esos retos que son muchos más, o obstáculos, vamos a llamarlos así, que son muchos más fuertes que los obstáculos externos de otras personas que te puedan decir, no, ¿no? Tengo, por ejemplo, en mi familia, ¿no? Soy la única que trabaja en este rubro. Todas mi familia, mis familiares tienen diferentes profesiones comunes, ¿no? Tengo hermanos ingenieros, tengo dos hermanos ingenieros, padres ingenieros, o sea, es completamente diferente. Entonces, cuando uno entra en esta idea o te metes en esta idea y dices, bueno, voy a hacer algo que quizás vaya contra la corriente, pues crea, ¿no? Diferentes dudas internas. Pero bueno, entonces llegó un momento en que viví más o menos 4 años en Phoenix, Arizona, y decidí mudarme a la ciudad
de St. Louis, Missouri. Viví en Missouri aproximadamente 3 años. En Missouri decidí entrar a la universidad y decidí entrar a estudiar lo que se conocería como la ingeniería de sistemas. Aquí se conoce como Computer Science. Y obviamente cogía mis clases, ¿no? Y decía, pensaba, ¿no? O sea, en las clases estaba yo cogiendo clases de coding, ¿no? Codificación, diseños de redes, de computadoras. Y en mi mente lo único que quería es la aviación, la aviación, la aviación, ¿no? Como quizás muchos de ustedes, ¿no? Que han tenido unas experiencias parecidas. Pero bueno, hasta que llegó un momento en que dije, no, voy a hacer esto. Entonces terminé mi carrera y decidí, un amigo me dijo, ¿qué haces por allá que hace tanto frío? Y yo soy muy friolenta. Dije, sí, esto no, esto es una vaina, demasiado frío. Dice, vente a Nueva York. Le dije, es peor. Me dice, ¿qué me estás invitando de un sitio más frío a un sitio más frío? Me dice, no, que por lo menos aquí en Nueva York hay estaciones, ¿no? En cambio, en Missouri es muy marcado el invierno. Bueno, así que vine aquí y combiné aquí mis estudios de aviación. Y efectivamente vuelo desde hace muchos años en el área noreste. Volamos prácticamente en los estados, lo que se conoce como el área triestatal. Volamos mucho a Massachusetts, volamos mucho a Pensilvania, dentro del estado de Nueva York, que es inmenso, también volamos bastante. Y tengo quizás la suerte de no haberme ubicado en un solo rubro, ¿no? De no haberme solamente dedicado, solamente, por ejemplo, a trabajar para una compañía específica, ¿no? Sino que he tenido la suerte y quizás por cuestiones de mi personalidad, uh, de poder tratar de entrar en todo lo que pueda, ¿no? Y he tenido la suerte pues, de volar con muchas personas, mucha gente con mucha experiencia y he aprendido muchísimo. Y eso es lo que me ha llenado mucho de mucha ganas de seguir aprendiendo. Pero hay un detalle muy importante que es la seguridad. Y la seguridad siempre fue algo muy, muy interesante para mí y decidí incursionar en esta área que es tan fascinante, que es tan importante a la misma vez. Y empecé, ¿no? A investigar más, a aprender más. Me hice, gracias a Dios, soy instructora federal del gobierno de los Estados Unidos con respecto a la seguridad en la aeronáutica. Y últimamente, hace más o menos 2, 3 años, debido a ciertas convalidaciones, no sé si se dice así, pude pues, recibir también otras credenciales que me ayudan también a no solamente establecer los vínculos de seguridad en la industria de la aviación, sino también en la industria general, ¿no? Y eso es importante. ¿Por qué? Porque para mí nuestra industria, el rubro en que nosotros estamos es una industria muy frágil, es demasiado frágil, ¿no? Y ya ustedes saben cómo es. Viene un odioso coronavirus y se acabó todo. O tienes un accidente y pierdes tu certificado médico y se acabó todo. O sea, es algo que yo lo considero así personalmente muy frágil y siempre hay que tener, yo recomiendo siempre a las personas que se inician, siempre hay que tener una especie de plan B, ¿no? Un backup, ¿no? Para decir, bueno, en caso de que esto no funcione, bueno, tengo esto de acá. Y que sea algo similar, ¿no? Entonces, por eso decidí incursionarme en la cuestión de la seguridad y obviamente me encanta, me fascina y es algo que quiero compartir a ustedes, hoy día con ustedes. No vengo aquí yo como una experta ni tampoco como una letrada en el tema, simplemente vengo como una persona que le encanta compartir, le encanta compartir la información y esto es una conversación más que una presentación o una clase, esto es más que todo una conversación y es algo muy básico que yo comenté con Ariadna a través del chat y le dije es algo muy básico que vamos a empezar para ver cómo se puede ir evolucionando en este grupo, ¿no? Para poder por lo menos intentar continuar con esta camaradería e intentar con esta parte muy importante que es socializar, ¿no? Socializar y qué mejor que socializar
hablando de lo que nos apasiona más, ¿no? Antes de vamos a decir, de continuar con esta presentación, quiero darle gracias muy, muy especiales, de verdad, de corazón, a mi amiga, la lindísima Romina Isa, que prácticamente fue la que me trajo al grupo, ¿no? Fue la que me dijo, mira, hay este grupo, quisiera que participes, y fue algo muy casual, fue un encuentro muy casual en las redes, ¿no? Que son tan poderosas ahora. Y aquí estoy lista para compartir y esperando de que pues estos 45 minutos, o máximo 60 minutos, sean pues de su agrado y que esté al nivel de todas ustedes. ¿Ok? Bien, si tienen alguna pregunta, obviamente, antes de empezar, pueden preguntarme, ¿no? No voy a leer mucho el chat porque no tengo mucha experiencia con esto del chat. Cuando yo hago las presentaciones, yo ni miro mucho el chat. Así es que si tienen algo que decirme, sería mejor que me lo digan por el micrófono. ¿Ok, chicas? Bien. Entonces, vamos a ver si empezamos, si no hay ninguna pregunta, para poder ya entrar de frente a la presentación. Perdón, Jordi, que te interrumpa, Sí, disculpa. sí. Solamente como aclaración y agradecer también que nos están acompañando amantes de nuestra pasión, la aviación. También tenemos compañeros. Están como 4 o 5 compañeros que están escuchándote, Ah, por si acaso. O sea que perfecto. gracias también a los chicos por apoyar este Claro. emprendimiento. Uy, qué lindo, no, Y no, no sabía eso. sí, Bueno, sí, ya, están entonces, ahí. para Gracias. ellos, gracias por hacerme esa aclaración, bien importante. Y vamos entonces a, uy, qué miedo, ¿ah? Más presión ahora tenemos. No, qué bueno, vamos a pues, hacer lo mejor posible y a dedicarles a los chicos por en agradecimiento al apoyo que nos están brindando, ¿no? Así es que, bien, entonces arranquemos con este tema tan interesante que son los sistemas de manejo y seguridad en la aviación. Diferentes terminologías que se utilizan para especificar o determinar o definir este tema tan interesante, ¿no? Bien. Entonces, fíjense, esto sucede, estos nuevos sistemas que viene a ser el resultado de una evolución, ¿no? Prácticamente una evolución en nuestra industria, en la industria de la aviación. Viene prácticamente a hacerse quizás más su presencia, hacerse notar más en los años, a partir del año 2016. En el año 2016, la Federal Aviation Administration, ¿no? La FAA en los Estados Unidos, forma un grupo técnico, por decirlo así, acompañado inclusive también con la equivalente de la FAA en Canadá, y forman un grupo para efectos de poder desarrollar nuevas guías o nuevos estándares, ¿no? Con respecto a los diferentes certificados para los aviadores, ¿no? En general, sobre todo en los Estados Unidos. Bien, entonces, simplemente con una simple finalidad. La idea de ellos era, bueno, vamos a implementar estos estándares nuevos para poder, en cierta manera, actualizar los exámenes de habilitación de pilotos. No sé si alguna de ustedes alguna vez tiene una licencia FAA y alguna vez ha cogido algún examen, por ejemplo, el examen para instrumentos, el examen para licencia comercial. Esos son lo más tediosos, lo más ridículo y lo más, de cierta manera, tonto que hay, ¿no? Porque son exámenes que sí cumplen una función, la función es un filtro. Cada examen que se da en la FAA es una especie de filtro. El examen más difícil, en mi experiencia, y en experiencia de muchas personas, viene a ser el examen de la habilitación para la licencia de instrumentos, ¿no? Que emplea una modalidad bien, ¿cómo les puedo decir? Tediosa en cierta manera, ¿no? Las preguntas son muy complicadas, las preguntas a veces no tienen sentido. Entonces,
son muy confusos. Y además que no son actualizados, ¿no? Hace muchísimos años no habían sido actualizados, de tal manera que a veces te están preguntando, por ejemplo, cómo hacer una aproximación NDB, ¿no? ¿Quién de ustedes ha hecho una aproximación en NDB? ¿Cuándo ha sido la última vez que usted hizo una aproximación NDB? ¿No? Pero yo no la he hecho nunca en mi vida. O sea, sí la estudié por ahí y dije, no, yo no voy a hacer esto. Si ya tenemos aproximaciones satelitales, tenemos aproximaciones ILS, entonces, ¿para qué uno, no? Pero sin embargo, te moten ahí, te chancan ahí tus 4 o 5 preguntas de aproximaciones NDB con tu cálculo y te hacen ver y te dan todavía de tu problema y eso. Entonces, ellos empezaron a actualizar esto, ¿no? Entonces, con la idea de poder actualizar los estándares en los exámenes. Bien, ahora, con esta actualización, vamos por decirlo así, se dieron cuenta de que la parte de seguridad era, o sea, que eso es lo que pasó. Se dieron cuenta de que los estudiantes se van habilitando, van saliendo los pilotos, van saliendo los pilotos comerciales, van saliendo los pilotos de ATP, van saliendo muy bien y entran a trabajar y pues se unen a la industria y todo, pero no ha habido ningún entrenamiento específico diseñado por la FAA con respecto a los manejos de seguridad, ¿no? Controles de manejo de seguridad, que también se conocen como Safety Management Systems, ¿no? O Crew Resource Management, o sea, para los pilotos que trabajan en pares, o por ejemplo, pilotos de aerolínea, pilotos corporativos. No había mucha introducción, no había mucha conocimiento o información. Entonces la FAA decidió actualizar debido a la actualización de los exámenes. Entonces, los exámenes de ahora, algunos ya vienen entrando las preguntas que vienen con respecto a la seguridad. Y es donde yo básicamente escogí, como decir así, me di cuenta de que había como un niche, ¿no? Dije, esta es una oportunidad y no hay que desaprovecharla, ¿no? Entonces, el estudiante ahora se compra un libro, se compra un programa, por ejemplo, de King's School, o se compra Shepherd Air, que son especialistas en preparar a los estudiantes para los diferentes exámenes, y ya, pero no hay información acerca de la seguridad. Entonces es donde yo decidí, dije, no, voy a entrar más que todo, ya todo el mundo, ¿quién? Cómprate un libro y pasa el examen. Pero nadie los prepara con respecto a la seguridad. Y eso es lo que mi idea principal, que dije, en este grupo, quiero traer esto a este grupo. Quiero dar una especie como de una chispita para que las personas se vayan dando cuenta de que nosotros, si vamos a evolucionar como grupo, evolucionemos de acuerdo a los nuevos estándares, ¿no? De tal manera que estemos actualizados. Entonces, esta es quizás mi misión o mi deseo de poder transmitir algo muy básico el día de hoy, que va quizás podernos a pensar un poquito y tratar de cambiar nuestro pensamiento y tratar de cambiar algo muy importante que son nuestros hábitos, ¿ya? Los hábitos. Entonces, esta es la razón, vamos a decir, fundamental de esta pequeña introducción y esta presentación a la misma vez, ¿no? Obviamente, como ustedes ven aquí, yo no voy a poder cubrir, ¿no? Básicamente en 45 minutos, una hora, todo lo que es la ciencia de la seguridad en la aviación, ¿no? Pero, sin embargo, voy a tratar de escribir los principios básicos y planeamos, disculpen el atrevimiento, planeamos hacer quizás más adelante cursos más formales, ¿no? De tal manera que hay un curso, por ejemplo, que dure 2 fines de semana o 3 fines de semana, ¿no? De 1 horita, 2 horitas, donde uno pueda ya entrar un poco al lleno a este aspecto, que es bien importante, ¿no? Para nuestra profesión. Bien. Un poco la historia, no sé si ustedes se acuerdan, me parece que eso fue, si yo tengo apuntado aquí, esto fue en el 2 de octubre, me parece, de 1996. Ya, era un poco más de la medianoche. Era un avión 757 que venía procedente de Miami y llega a Lima haciendo una escala hacia la ciudad de Santiago, ¿no? Este avión entra en mantenimiento alrededor de las 11 de la noche y el mantenimiento incluye pintura. Hay que pintar un poco el avión en la parte del fuselaje, en la parte de abajo del avión, que es de color gris,
o plateado, por decirlo así. Los señores de mantenimiento pues cumplen con su función, ¿no? Más o menos una hora antes llega el capitán, el señor Eric Schreiber, y empieza a caminar, empieza a hacer su chequeo, ¿no? Externo con una linterna en la noche, y mira, ¿no? Y ve que todo está correcto, eso, perfecto, ningún problema. Entonces empieza el procedimiento, ¿no? de abordaje, sin ningún, vamos a decir, sin ningún retraso ni nada por el estilo, ¿no? Entonces, el señor Schreiber con su primer oficial, el señor David Fernández, inician el carreteo hacia la pista. No sé si me acuerdo si la pista 1.5, no me recuerdo mucho del detalle, pero bueno, el hecho es de que despegan sin ningún problema, un poquito más de la medianoche. Es una noche, a propósito, es una noche sin luna. Es una noche completamente oscura, ¿no? Y ya ustedes saben, que son peruanas, ¿no? Todas, que el aeropuerto Jorge Chávez queda en el Callao, ¿no? Está cerca del Océano Pacífico, y una vez que haces el decolaje, pues estás en el agua, ¿no? Haces tu viraje hacia la derecha quizás y pues, ya estás en el agua. Entonces eso es lo que les pasó. Obviamente en el pleno de ascenso, las computadoras del avión empiezan pues, a emitir diferentes mensajes, uno de ellos indicando que el avión se encontraba en tierra, ¿no? O sea, los puertos estáticos no enviaban la información correcta a las computadoras y por consiguiente a los paneles de información del comandante, ¿no? Del capitán. Luego, la velocidad también empezaba a indicarle que no tenía velocidad. Bueno, el primer oficial se comunica con la Torre de Lima para pedirle información acerca pues, de la posición, la altura, la velocidad. Y les da una pequeña información, pero seguían las alarmas y habían más alarmas y más alarmas y más alarmas. Entonces el avión, la cabina del avión, ¿no? Y aquí estamos hablando de lo que se conoce como el Crew Resource Management, ¿no? Entonces son dos pilotos con muchísima experiencia, el señor Eric Schreiber, creo que me parece en esa época era el Chief Pilot, ¿no? El piloto jefe de Aeroperú, y tenía muchísima experiencia en este avión. A la misma vez también que el señor David Fernández, que era el primer oficial. Bueno, empiecen pues a hacer a tratar de resolver la situación, ¿no? En un proceso quizás, o en un ambiente quizás un poco de pánico, sobre todo de incertidumbre, no ven nada, no hay luna, entonces, y saben que están sobre el agua, pero no saben a qué altura ni en qué posición. Ustedes ven ahí en la presentación en la pantalla, en la parte izquierda sería, y esa es la ruta que pasó, ¿no? Salieron de Lima, entran hacia el Océano Pacífico y pierden la orientación. Entonces, es una especie de como una M invertida, ¿no? Son momentos muy críticos. Bueno, el hecho es de que, ¿qué sucede? El avión obviamente se estrella, mueren todos, y lamentablemente. Es un accidente que marca mucho en la historia de esta compañía que yo le guardo tantos recuerdos. Entonces, mi niñez, viajé mucho yo en Aeroperú, me acuerdo. Y entonces, para mí, fue algo que siempre se quedó, ¿no? en mi mente, ¿no? El hecho es de que, ¿qué pasó aquí? ¿Qué es lo que sucedió aquí? Básicamente, lo que sucedió es que el pintor o los pintores, antes de iniciar el trabajo de pintado del avión, pues cubrieron los puertos estáticos con lo que se conoce como el duct tape o el silver tape, ¿no? Es un tape a prueba de agua, a prueba de pintura, que se utiliza mucho en la aviación. Todavía se utiliza, parece mentira. Y cuando veo estos aviones así con los tapes, como que me entra una, ¿no? Pero bueno, eso es lo que sucede. Entonces, los puertos estaban bloqueados, no recibía información, como les dije anteriormente, están de noche, y sucede lo peor, ¿no? Que mueren, no estoy completamente segura, creo como 80 pasajeros, 8 tripulantes y los 2 pilotos, ¿no? Lamentablemente, en las costas del Pacífico, regresando ya nuevamente a coger el ILS para el aeropuerto Jorge Chávez, pero no pudieron regresar porque perdieron el control del avión, y el avión termina haciendo contacto con el agua en el mar. Trata nuevamente de subir, de elevarse, y se invierte, y pues cae en el agua, ¿no? Alrededor de la 1 de la mañana.
Bien, a pesar de todo, el aeropuerto de Lima envía un avión de emergencia para guiarlo, pero ese avión no lo encuentra, pues, porque este avión estaba más alto. No se imaginaba que el Aeroperú estaba ya casi en el agua, ¿no? Entonces les doy esta pequeña introducción para que vayamos pensando, decir, ¿qué es lo que puede pasar con dos pilotos con tanta experiencia? Que con un avión tan moderno y un avión tan sofisticado como es el 757, ¿no? Una nave pues bellísima, ¿no? Que pueda tener la fragilidad, ¿no? Y exactamente la fragilidad y poder llegar a estrellarse simplemente por algo tan sencillo como un tape, como un pedazo prácticamente adhesivo, y hace que pierdan la vida 90, 100 humanos, ¿no? Es algo que quiero que se queden pensando, ¿no? Conforme vayamos. Acá tengo yo una pequeña, ojalá que funcione. Déjenme ver si van a poder escucharlo, ¿no? Ojalá. A ver. Bueno, qué lástima, parece que no me va a funcionar, porque tenía aquí la grabación de los últimos 45 segundos. Déjenme ver, chicas. Quisiera yo, entonces se los voy a traer acá. A ver, espérense. Déjenme ver si yo se los traigo. Ok. Ok, ahora sí, se los voy a compartir. Ok. Vamos a ver si funciona. Too low terrain. 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 ¿Qué hacemos con el tren? No sabes qué ven. Estamos impactando en agua. Dale, Merida. Too low terrain. 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 Nos vamos a invertir. ¿Lo escucharon? ¿Pudieron escucharlo? Ok. Bien, regresemos al tema, ¿no? Lamentable lo que sucede en esta tragedia, ¿no? Que se pudo haber evitado. Entonces aquí en estos años del año 95, 96, 98, empiezan a haber muchos accidentes y entonces la FAA, ¿no? En conjunto con, pues, en este caso con la compañía Boeing, empieza a tratar de arreglar estos asuntos, estas situaciones, y donde se crea o se empiezan los inicios en lo que son los manejos de sistemas de seguridad. Entonces, ¿por qué el SMS, no? ¿Y por qué ahora? ¿Por qué ahora se está poniendo de moda? Porque es que ahora recién empezamos a reaccionar y decimos, bueno, yo creo que esto es buena idea, así que creo que tenemos que hacerlo, ¿no? Bueno, es porque obviamente aquí hay muchas chicas que trabajan en aerolíneas, ¿no? Y vuelan pues aviones de última generación, y se dan cuenta que el sistema de aviación está cambiando, ¿no? Y cambia rápidamente, muy rápidamente, ¿no? Las tecnologías están avanzando, los nuevos modelos de negocio, sobre todo las aerolíneas de bajo costo, ¿no? Y la aviación corporativa, que en su afán de, obviamente, poder
obtener ganancias, ¿no? Considerables, a veces, muchas veces, ¿no? Sacrifican un poco esta parte de la seguridad, ¿no? No adrede ni nada por el estilo, aunque hay algunas que sí lo hacen, ¿no? Muy irresponsablemente, pero sí olvidan un poco esta parte tan fundamental que es el entrenamiento de seguridad al personal. El avión es seguro, el avión va a volar, ¿no? Ya ustedes saben, un avión vuela, ¿no? Le das velocidad, un poco de aire, ¡pum! Se va arriba. Bien, perfecto. Pero ¿qué pasa con nosotros? Nosotros somos las personas vulnerables, somos los que tenemos, que no somos computadoras, que vamos a tener dudas, que vamos a tener reacciones diferentes, y las reacciones que vamos a tener son basadas en las experiencias que hayamos pasado, ¿no? Hay personas que tienen, vamos a decir, sistemas nerviosos más calmados que otros, ¿no? Y no significa que sea mejor o peor, simplemente es cada persona, que es un individuo, somos universos diferentes. Entonces, cada persona tenemos que ser entrenadas o recibir exactamente la capacitación para poder estar al nivel, ¿no?, en que debemos estar en estas épocas, ¿no? Preocupaciones por el impacto ambiental, obviamente también se está pensando mucho en lo que es el calentamiento global, ¿no? La cuestión esta del ahorro de combustible o el monóxido de carbono, todas estas cosas que se están viendo en los últimos diseños de los aviones, ¿no? Ahora, debido a esta tecnología y toda la tecnología que tenemos, ¿no? Los peligros están disminuyendo, obviamente, la seguridad está siendo cada vez mejor, ¿no? Es mucho más seguro, más que antes de volar en avión. Pero los peligros muy sutiles que todavía existen, que no son fáciles de detectar, son aquellos que aparecen en un instante y no fueron quizás en cierta manera planeados o planificados en un sistema de seguridad, ya sea de un avión específico, de una aerolínea o una empresa específica. ¿Okay? Entonces, es un tema muy, muy delicado ahí, ya que a veces iniciamos un vuelo y seguimos las listas de chequeo, seguimos todos los estándares de seguridad, pero no estamos pensando en qué otras cositas que pueden pasar. Y cuando pasan, uno no está preparado, ¿no? O la preparación no es suficiente. ¿Okay? Bueno, tenemos también el aumento de la demanda de sistemas de seguridad, ¿no? Los gobiernos están demandando, ¿no? Más sistemas de seguridad. No sé si ustedes se enteraron, me parece que eso hace 2 semanas, la FAA bajó de nivel me parece, a una aerolínea en México. No sé si ustedes se enteraron, no sé si no me acuerdo el nombre, pero ahora sí, creo que a México creo que ya no le está dando entrada hasta que actualice su sistema de seguridad, ¿no? Y eso fue una noticia que nos dieron en la empresa y me quedé, wow, ¿no? Y es así, o sea, ya tenemos que ir avanzando y tenemos que estar a la vanguardia de los avances con respecto a la seguridad. La complejidad de los aviones, ya eso es un tema un poco aparte, pero sí, ya pues estamos volando con aviones muy seguros, pero que todavía hay bastante espacio para mejoría, ¿no? Como dicen, room for improvement. Todavía podemos hacer cosas mejores. Bueno, la cantidad de vuelos y pasajeros que ahora ya se ve, sobre todo aquí en los Estados Unidos, ya prácticamente la aviación está volviendo a la normalidad con respecto a las vacunas, y esto ya la gente pues está volando más y ya se ven pues mucho más tráfico, ¿no? Nosotros volamos en Espacio Aéreo Bravo y antes pues entrabas a la Bravo fácilmente sin ningún problema, porque no había mucho tráfico. Entonces ahora a veces te hacen esperar y entonces ya empiezas y dices, ¿qué pasó? ¿De cuánto pasó? Pues ya todo el mundo está de regreso, ¿no? Y eso es lo que va a suceder, y eso es un progreso, y va a regresar y va pasando, pues, y va a llegar a América del Sur y nuevamente en Perú, en países latinoamericanos va a empezar nuevamente el tráfico a volver a la normalidad. Y entre otras razones por las cuales se tiene que implementar o se desea implementar los sistemas de seguridad.
Bien, ¿algunas preguntas hasta ahora? Continuemos. Imagino que esto tampoco se va a ver, lamentablemente, pero vamos a ver si lo puedo también traer aquí. Disculpen, perdón. Ay, se fue. Ahora sí. A lo que quería explicarles aquí era lo siguiente. Esto sucedió el 15 de enero de 1909 en la ciudad de Nueva York, aquí en el aeropuerto de La Guardia, donde la aerolínea US Airways, el vuelo 1549 de US Airways, despega pues con un vuelo normal, me parece que iba a Carolina del Norte, y se encuentra con aves, ¿no? Con aves, y obviamente pierde los dos motores, y nuevamente ya, como ustedes saben, la famosa hazaña, ¿no? Del capitán Sullenberg, que aterriza en el río Hudson. Porque si tomó la decisión de no regresar a La Guardia, ni tampoco entrar al aeropuerto Teterboro, que está al otro lado del río, ¿no? O sea, tenía dos aeropuertos prácticamente, uno en el hombro izquierdo y el otro en el hombro derecho, y él decide, no llego a ninguno, y él decide, toma la decisión, ¿no? Y aterriza en el río Hudson. Vamos a continuar. Cactus 1549, clear for takeoff. Clear this side. Birds. One might be a good idea just to keep your seatbelts on. That one rolling back. You got both of them rolling back. Ignition start. Just double check your seatbelts, please. Seatbelts, can make sure you relax. Make sure your seatbelts are fastened. Seatbelts. What do you think that was? I think it was a bird strike. We're going back to LaGuardia. Yeah. Get out the QRH. Loss of thrust on both engines. Mayday, mayday, mayday. This is Cactus 1549. Hit birds. Maintain 15,000 Delta 331. We've lost thrust on both engines. We're returning back towards LaGuardia. Okay, you need to return to LaGuardia. Turn left heading 20. Which engine did you lose? Both engines. Sue? Yep. I have an emergency. What's your report? Both engines. What? Both engines gone.
Bien, esto sucede, pues, parece, bueno, eso fue una película que hicieron, pero imagínense, esto sucedió, esto es la vida real, ¿no? Algo que uno nunca se espera, uno nunca te imaginas, todo está bien, el avión está muy bien, el clima está bien, la tripulación se encuentra bien, todo está en orden, pero hay ese factor, ¿no? Quizás uno lo tiene, como dicen, detrás de la mente, ¿no? Atrás hay un factorcito, uno no sabe, uno dice, tiene que estar alerta, ¿no? Y eso sucede. Obviamente la experiencia de este señor, pues, es la que determina el cambio, ¿no? Y determina lo que se conoce como el resultado, ¿no? De esto. Bien, entonces quería yo darles estas partes, ¿no? Como para ya entrar ya entrar de lleno vamos a decir, a la parte principal de eso, ¿no? Entonces, vamos a continuar y voy entonces a entrar a lo que es en los conceptos en general. Ok, ¿qué es un sistema de manejo de seguridad? Tenemos dos diferentes conceptos. Tenemos el concepto de la FAA, que es un concepto más estricto, más directo, por decirlo así, ¿no? Que pues incluye un sistema vertical, ¿no? De lo que se conoce como jerarquías, ¿no? Y que incluyen pues procedimientos, prácticas que son específicamente diseñadas para la gestión de la seguridad solamente en el ambiente de la FAA. Ahora, la organización ICAO, ¿no? El enfoque de ellos es más general, ¿no? Es el enfoque, vamos a decir, por decirlo así, mundial, ¿no? Es también sistemático, ¿no? Y que va a trabajar o a crear diferentes estructuras, por decirlo así, ¿no? Que van a tener cada una de ellas una cierta responsabilidad, ¿ok? Y que van a desarrollar ciertas políticas, como dicen, ¿no? Y procedimientos, pero que va a abarcar a nivel general, ¿no? Entonces, es muy parecido, pero no específicamente igual. En los Estados Unidos se utiliza el enfoque, pues, de la FAA, pero en otros países se utiliza el enfoque de ICAO, ¿no? Que es muy general. Si vamos a tener una definición completa de lo que es el SMS o el Safety Management System, ¿no? Es dinámico, es de gestión de riesgos, como dice aquí, basado en los principios del sistema de gestión y control de calidad. ¿Ok? En una estructura escalada, en este caso la FAA la hace vertical, ¿no? Y que es de manera adecuada al riesgo operativo. Pero que es aplicada en una organización que verdaderamente tiene conciencia de lo que es la cultura de la seguridad, ¿no? Se conoce en inglés como safety culture. Es la cultura que tiene que tener cada miembro de la organización para poder entender y ser partícipe de lo que se conoce como el Safety Risk Management, ¿no? O sea, la administración o el manejo de riesgos en la organización. Bien, hay un problema que también necesitamos aclarar, que muchos de nosotros a veces no podemos o no tenemos muy bien definido este concepto o esta diferencia, ¿no? Entonces, es básicamente dos cosas, ¿no? La traducción en inglés es un poquito diferente que en castellano, pero tenemos, por ejemplo, el peligro y el riesgo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿No? ¿Cuál es la diferencia entre el peligro, ¿no? Entre el peligro y un riesgo, ¿no? ¿Y por qué son diferentes, por decirlo así, ¿no? Bien, entonces aquí tengo algo que yo apunté, que es algo que siempre me llamó la atención y dice: la gestión de riesgos es un término más realista que la seguridad. Implica que los peligros están siempre presentes y ya lo sabemos. Siempre va a haber un peligro, ¿no?
y que deben ser identificados, analizados correctamente, de acuerdo a los estándares de seguridad, evaluados, ¿no? Y controlados o aceptados racionalmente, ¿no? Entonces, la definición, por decirlo así, de peligro, vendría a ser, es una condición o un objeto, ¿no? Yo lo marqué por aquí, que básicamente es una posibilidad, ¿no? O sea, es un peligro, es una posibilidad, ¿no es cierto? Pero que también tiene una contribución, o sea, ¿qué es lo que contribuye a esa posibilidad? Y obviamente el resultado, ¿no? Va a incluir, pues, puede incluir vidas, puede incluir propiedades, ¿no? Daños a las propiedades, daños a los diferentes sistemas del medio ambiente, ¿no? Pero que viene a ser una especie de preámbulo a lo que viene a ser el resultado final, o lo que se conoce como el peligro potencial. Y el peligro potencial, chicas y chicos, es el resultado de un cambio de acción o un cambio de estado. ¿Okay? Por ejemplo, si tú te subes a un techo de una casa y te pones en el techo de la casa, te dicen, ¿cuál es el peligro potencial? Dice, bueno, te vas a caer. Y en realidad no es el caerse. El peligro potencial viene a ser el resultado final de ese cambio de estado. Si yo estoy parada en un techo y luego estoy cayendo, mi cambio de estado no ha determinado ningún peligro potencial todavía. Simplemente estoy cayendo. De estar parada, ahora estoy cayendo, ¿no? Es cuando yo realizo el impacto donde yo experimento el peligro potencial. El peligro potencial es el impacto, ¿no? Entonces es el resultado de un cambio de estado, ¿ya? Bien, entonces, eso es un peligro, ¿no? Es un peligro, ¿no? Es una condición o prerequisito para el resultado final. Bien, ahora, ¿qué viene a ser el riesgo? ¿No? El riesgo es diferente. Entonces, el riesgo lo podemos describir quizás como una combinación, como dice aquí, ¿no? ¿Qué tan grave va a ser? ¿No? Y qué probable es que pase, ¿no? O sea, ese es el riesgo. O sea, ¿qué probabilidades hay de que pase ese peligro? ¿Sí? El peligro es anterior. Entonces, el riesgo, ¿qué posibilidades hay? Y si hay, ¿no? ¿Qué tan grave va a ser? ¿No? Entonces, la definición entre peligro y riesgo es muy parecida, similar, pero no es igual. Eso es ahí, eso quizás es la parte fundamental de poder entender lo que son los sistemas o los manejos de seguridad, ¿no? O sea, la diferencia entre el peligro y los riesgos. Ahora, fíjese bien. Por ejemplo, en los riesgos, ¿no? Un viento cruzado, tenemos un viento cruzado, por decir, de 15 nudos perpendicular a la pista, ¿no? ¿Cuál viene a ser el peligro, ¿no? El peligro es, obviamente, perder el control del avión, ¿no? Tenemos que identificar, cuando hay un peligro tienes que identificar el riesgo, ¿no? Entonces, si conoces el peligro, sabes que para hacer un aterrizaje con viento cruzado, vas a tener que utilizar ciertas técnicas, ¿no? Para efectos de poder hacer la aproximación a cierto nivel, a cierta altura, y luego aplicar las diferentes técnicas para enderezar el avión, aplicar alerón, todo lo que nosotros sabemos hacer al volar la aeronave. Bien, ese es el peligro, pero ¿cuál es el riesgo? El riesgo de que al aterrizar pierdas el control y te salgas de la pista, como ha pasado muchas veces, ¿no? Entonces es quizás en ese momento uno no está pensando, ¿no? ¿Qué puede pasar? Simplemente uno se está refiriendo o está actuando de acuerdo al entrenamiento que uno ha recibido, ¿no? Y eso es bien, eso es lo que se trata de hacer. Pero también hay que tener lo que se conoce como el plan B. Hay que decir, ok, ¿qué pasaría si a pesar de lo que yo estoy aplicando, pesado en el entrenamiento, y de las 500 veces que he hecho lo mismo, ¿por qué tendría que ser hoy lo diferente? Eso es el ser proactivo, el tener siempre en alerta qué es lo que podría pasar, ¿no? ¿Cuántas de ustedes o de ustedes, chicos, han tenido que abortar una aproximación, ¿no? Porque no les gustó lo que veían, porque no se sentían cómodos o cómodas, o porque no, simplemente las condiciones no se daban y dijeron no. ¿Quién te hace tomar esa decisión?
¿Y por qué tomas esa decisión? ¿No? Eso es lo que hacemos subconscientemente, ¿no? Porque tenemos una cierta responsabilidad. Pero eso es subconscientemente, de una manera subjetiva, estamos analizando y estamos viendo qué es el peligro y cuál es el riesgo. Y tomamos una decisión basada en esos dos conceptos, ¿no? Por eso que decimos, no vamos. Abortas la aproximación, ¿no? Y haces un nuevo intento, ¿no? De eso es lo que se trata de inculcar en el profesional de la aviación, y no solamente en el piloto, ojo, solamente en el piloto, en la personal de mantenimiento, ¿no? En los mecánicos, ¿no? En la misma empresa. Tiene que venir de un sistema cultural, como les dije anteriormente, ¿no? Bien. ¿Preguntas hasta ahora? Entonces, algo interesante que es, podemos determinar o definir que asociemos el peligro con los factores que contribuyen, ¿no es cierto?, a ese peligro, y a los riesgos con las consecuencias que puede traer el continuar a pesar de que sabemos que hay un peligro. Ese es algo muy importante y, como les dije, muy subjetivo, que uno siempre tiene que tener en mente y no olvidarse y ser parte de ese hábito que necesitamos desarrollar, ¿no? O sea, ¿cuál es el peligro? ¿Cuáles son esos factores? Y si a pesar de eso tomo una decisión, ¿no? Estoy cogiendo un riesgo y tengo que ser consciente de las consecuencias de ese riesgo. Y si las consecuencias son mínimas, ¿no? O no van a crear un daño mayor y vale la pena, entonces es la decisión del profesional. Es decir, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Sigo o no sigo? ¿O despego o no despego? ¿No? O aterrizo en La Guardia o aterrizo en Teterboro o aterrizo en el Hudson, ¿no? Hay momentos en que uno puede hacerlo. Ahora, ¿qué pudo haber hecho el señor Schreiber con el señor Fernández en el Boeing 757 de Aeroperú? Cuando no tenía ni idea de lo que estaba pasando. O sea, hay momentos en que también, ¿qué puedes hacer? ¿No? ¿Qué puedes hacer? Lo único que puedes aplicar es todo el conocimiento que tienes, todo el entrenamiento que tienes, y lamentablemente a veces no es suficiente, ¿no? Y esas son las tragedias que vivimos y se viven todavía en muchas partes del mundo por situaciones del destino, ¿no? A veces. Bien, preguntas, muchachos, hasta aquí ya vamos acabando. Y esta parte final quería darle los fundamentos básicos de la identificación de riesgo, lo que es la evaluación del riesgo y la mitigación del riesgo, y terminar con lo que se conoce como las jerarquías de controles. ¿Ok? Entonces, la identificación del riesgo es básicamente hacerse la siguiente pregunta: ¿qué condiciones o circunstancias podrían afectar negativamente tu vuelo? ¿No? Hacer una introspección, ¿no? Utilizar el concepto PAVE, que es el concepto PAVE, que es un acrónimo, no sé cómo se dice en castellano, ¿no? Por sus siglas tiene un significado. Y el otro que se conoce como el I'm safe, que estoy completamente segura que ustedes lo conocen muy bien. Ahora, esta es básicamente la manera más fácil de entenderlo. Entonces tenemos el riesgo, que viene a ser que todos nos enfocamos, ¿no? Y podemos minimizar o eliminar ese riesgo a través de la aplicación de diferentes conceptos, ¿no? Por ejemplo, el concepto PAVE, ¿no? Que viene a ser P, que es el piloto. ¿Y qué quiere decir? ¿Cuáles son mis condiciones legales? Estoy disponible, estoy hábil para volar este tipo de aeronave, ¿no? ¿Cuál es mi salud? Y no solamente desde el punto de vista biológico, ¿cuál es mi salud psicológica? ¿Cómo es que me siento? ¿No? Viene de aeronave, ¿no? Ha sido inspeccionada, como el 757. Este señor lo inspeccionó con una linterna de noche. El avión es color gris. El tape es color gris. No lo vio. Pero sin embargo siguió este procedimiento. Él siguió este procedimiento, pero no lo pudo ver, ¿no? El equipo está funcionando, ¿no? Las computadoras funcionan, el radar funciona, los
instrumentos análogos están funcionando, etcétera, ¿no? ¿Y cuál es el desempeño, pues, de la aeronave debido a la historia, ¿no? V, que viene a ser environment, o el ambiente, ¿no? ¿Cuál es el clima, el terreno, el espacio aéreo donde yo voy a volar, o los espacios aéreos donde yo voy a transicionar, ¿no? Y la hora en que yo voy a transicionar, ¿no? Y E, que viene a ser, por sus siglas en inglés, external pressures, o sea, presiones externas, ¿no? Que puede ser de tipo comercial o de empresa, ¿no? Donde la empresa te dice, no, tienes que ir, tienes que ir, tienes que ir, tienes que ir, ¿no? O de presiones personales también, ¿no? Donde dices, bueno, ¿cuántas veces nos ha pasado, no? Hoy mismo me pasó hoy en la tarde, yo estaba en Buffalo, New York, como a 2 horas de aquí, y yo tenía que venir, decía, tengo esto, tengo que ir, yo tengo que ir, yo tengo que ir, yo tengo que ir, gracias a Dios. No había ningún problema, o sea, si lo despejo ni viento había, parecía lindo, perfecto el día, ¿no? Pero imagínense si hubiese habido un poco de lluvia, la visibilidad hubiese sido un poco diferente, iba a haber una presión, ¿no? Entonces ahí estaba yo tomo la decisión, ¿no? Bien, tienes 8 gentes, ¿no? Que han pagado un montón de dinero para regresar a Nueva York, ¿no? O sea, hay esos aspectos que hay que uno que tener para poder tomar la decisión, ¿no? El AmSafe, ya ustedes conocen el AmSafe y viene a ser de enfermedad, illness, M de medication, si he tomado alguna medicina, S viene a ser de estrés, si estoy estresada de alguna manera, A viene de alcohol, si he tomado alcohol, ¿no? F viene de fatiga, estoy fatigada, estoy cansada, algo me está pasando. Y que viene a ser la parte, vamos a decir, de emocional, ¿no? ¿Cómo me siento? ¿No? ¿Cómo es que me siento? ¿Cómo estoy? Entonces, una vez que uno utiliza estas 3 herramientas, uno puede determinar si el riesgo vale la pena o no. Es muy sencillo, toma 5 minutos en hacerlo. Y se puede volver una rutina para todos, ¿no? Bien, la mitigación de los riesgos, o sea, de la eliminación de los riesgos, son medidas tomadas para controlar o prevenir que un peligro cause daño, ¿no? Entonces, y uno tiene que ver, ya les dije, ¿no? El riesgo. Si el riesgo es tolerable, si es aceptable, bueno, voy a hacerlo. Si no, no lo hago, ¿no? Bien, ¿cuál es el objetivo, obviamente, de esta mitigación de riesgos? Pues establecer las diferentes estrategias y guías apropiadas, ¿no? Que son o que sean eficaces y efectivas, ¿no? Para reducir o eliminar cualquier riesgo que esté en conjunto o asociado, ¿no? Con lo que tú estás haciendo, ¿no? Básicamente. Bien, y para culminar, disculpen la demora, ya con esto terminando, voy a hablar rápidamente acerca de las jerarquías de control. Entonces tenemos 5 las jerarquías de control en este sistema de manejo de seguridad. Tenemos la eliminación, ¿no? Cuando hay un peligro, cuando hay un riesgo, entonces es la eliminación, viene a ser la decisión del vuelo. ¿Vas o no vas? ¿Y cuáles son las razones? ¿No? Tiene que haber una razón. Y la razón tiene que ser válida o tiene que ser suficientemente de peso para poder decir no va, ¿no? Tienes también la reducción o la sustitución, ¿no? Que eso va a depender de la severidad y la posibilidad de la situación. ¿Ya? O sea, no tienes que eliminarlo, pero sí puedes eliminar o reducir el nivel de severidad de algún peligro potencial, ¿no? Luego tenemos el control de ingeniería, obviamente, y el control de ingeniería básicamente es todos los sistemas tangibles, objetivos, que van a ayudar, en este caso en la aeronave, a ayudarnos como profesionales a tomar decisiones con respecto a la seguridad. Por ejemplo, tenemos las computadoras están funcionando, si los controles de radar están funcionando, si los instrumentos análogos están funcionando, ¿no? Poder asegurarnos, muy bien, voy a reducir el riesgo, ¿no? Quiere decir la reducción, pero voy a chequear mis controles de ingeniería. Tiene que funcionar todo bien, ¿no? Porque si voy a coger este riesgo y no me aseguro que mis controles de ingeniería estén completamente bien y trabajen bien,
Y si no es así, entonces estoy agregando más riesgo, ¿no? A la situación, a la complejidad de esta ecuación. Y obviamente, mayor la consecuencia. El control de práctica. El control de práctica es básicamente los avisos y las diferentes directivas que dan, aeronáuticas que dan pues las diferentes organizaciones, en este caso en los Estados Unidos, la FAA, no sé en Perú cuál es la organización aeronáutica pues que emana estas directivas, ¿no? Que se aplican en el Perú. Y el PDS, que viene a ser los procedimientos de seguridad, como son los entrenamientos, los simuladores, el estudio o las diferentes clases que uno pueda coger, o webinars que uno pueda coger como este, ¿no? Para implementar estos niveles de control. ¿Y qué es un nivel de control? Básicamente, como su nombre lo indica, es el manejo, ¿no? Es el manejo, es el control, ¿no? Y la administración del riesgo y del peligro. Eso es básicamente. Entonces, hay diferentes herramientas, como les dije, ¿no? Lo más importante aquí, para ya ir cerrando esa presentación, es saber la diferencia, lo que es un riesgo, lo que es un peligro, ¿no? Y cuándo yo puedo tomar la decisión o cuándo no debería tomar la decisión, ¿no? Y como les dije anteriormente en la presentación anterior, ¿no? ¿Cuáles son las herramientas que yo tengo para yo poder determinar ese peligro potencial y si vale la pena verdaderamente, ¿no? Y una vez que uno toma la decisión, rápidamente uno va sobre las jerarquías de control y uno puede disfrutar más, con mayor confianza, del vuelo o de la actividad que uno va a realizar. Bien. Ojalá que les haya dado cierta idea, algún motivo para ir pensando o ir haciendo un poquito más de, como dicen, research, ¿no? Ir buscando, ir aprendiendo. Hay un libro muy, muy interesante que yo quería compartir con ustedes, que se los voy a poner en el chat. Se llama Safety Management Systems. No sé si lo van a poder ver. A ver, déjenme ver si lo pueden ver ahí. Bueno, yo les voy a dar en el chat. Es bien interesante, ¿no? Es una lectura que mientras está esperando su vuelo en el aeropuerto puede usted ir leyéndolo y actualizándose, ¿no? Y así ser mejores cada día, de eso se trata. Así es, chicas y chicos, si tienen alguna pregunta, este es el momento. Bien, entonces les agradezco por su paciencia, me pasé un poco, tengo entendido que allá en Perú son las 8:10, ya no, acá son las 9:10. De todas maneras, si alguna vez se quieren contactar conmigo, alguna pregunta, pueden contactarse con ASPEAP y ellos les van a dar mi información y estoy aquí para lo que ustedes necesiten, ¿no? Siempre a la orden. Muchas gracias. De nada, ojalá que les haya servido de algo esta información. Por supuesto que sí, Jordi. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tu paciencia, por tu preparación, por querer seguir apoyándonos. Y de hecho, todo lo que nos has dicho nos ha ayudado también a refrescar algunos conceptos y también aprender la diferencia entre riesgo, peligro, y también tener en consideración lo más importante también antes de subir al avión, que es conocernos a nosotros mismos, ¿no? La parte emocional, ¿qué nos está sucediendo? Así podemos entendernos, estoy un poco distraída, ¿qué me está sucediendo? Y enfocarnos más en el vuelo, ¿no? Entonces te agradezco muchísimo tu preparación, tu tiempo y tus ganas. Gracias. Aquí estamos para seguir colaborando con ustedes. Como les dije al principio, el plan es seguir creciendo a través de la información, a través de estas presentaciones, de las cuales me gustaría que todo el mundo participe,
cada una de nosotros y de nosotros, los chicos también tenemos experiencia, ¿no? Tenemos nuestros momentos que hemos quizás tenido situaciones estresantes, y de eso se trata, de compartir para poder aprender de las demás experiencias también, que es fundamental. Una de las que yo siempre digo, una de las cosas que a mí me ha servido mucho es escuchar la experiencia de otros. Es escuchar la experiencia de otros, ¿no? De tal manera que uno va aprendiendo y uno está diciendo, si algún día me pasa, bueno, eso es lo que haría, ¿no? Y eso es tan importante y quizás no se siente, pero es tan importante que puede crear la diferencia. Y puede crear la diferencia y el outcome, como dicen, ¿no? El resultado de esto puede ser completamente positivo, ¿no? Basado simplemente en la experiencia de alguien más, ¿no? Y de eso se trata, de aprender de cada una de nosotras y de nosotros. Todos los chicos también que están aquí, para olvidando. Bueno, mis amores, gracias nuevamente por la oportunidad. Cuídense mucho. Ahí mi amigo me dijo y me estaba enviando un texto y me dice, oye, vas a ver el partido. Creo que hoy día juega Perú, ¿te parece? Por la noche. Los chicos seguro que ya deben estar ya. Creo que están en medio. Ah, ¿sí? Una oreja en el seminario y otra en el partido. Bueno, ya pues, las dejo entonces para que descansen. Gracias. Y aquí a la orden, cuando ustedes quieran nuevamente. Muchas gracias, Jordi. Yes. Gracias, Jordi. Ok. Adiós. Gracias, Jordi. Muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Hasta la próxima. Buenas noches. Gracias. Dejar su correo electrónico en el chat para poder mandarle el certificado a Gracias. todos.